Que Jafer, Javerim. Buenos días y vengáis en buena hora a esta presentación. Estoy muy contento de que nos topemos aquí juntos en este evenimiento. En primer lugar, quiero reingraciar a UCL Latino por organizar este simposio que tanta reushita tiene cada año, así que a todos los que nos topamos aquí para fiestar el judeo español y hacerlo a filú en judeo español. Como podéis ver en el ecrán, el sujeto de esta presentación es la Real Academia de la Lengua de España y qué relación o qué rapporto desvelopa verso el judeo español. Ahora, creo que todos conocemos la Real Academia de la Lengua, pero en todo caso me agradaría explicar que la RAE es la institución que administra la lengua española en los más de 20 países de habla hispana en el mundo. Y después voy a explicar de qué se llama real. El punto de vista que voy a adoptar es el de la lingüística crítica. Según esta perspectiva, la lengua no es autónoma y no afita en isolación, sino que es un sistema de comunicación que tiene influencias y intereses económicos, políticos y sociales detrás. Es importante desarrollar una perspectiva crítica sobre estos aspectos para entender cómo funciona la lengua y cómo funciona la Real Academia de la Lengua Española. Por ejemplo, unas semanas atrás, recibimos el saber que la Real Academia topó un acuerdo para crear la Academia Nacional de Judeo Español en Israel. Y tuvimos todo gis de reacciones positivas, mashallah, cale fiestar este haber, qué bueno que la RAE va a preservar la lengua, ama también negativas, Dios santo, qué baballada gastar paras en esto, de qué hacerlo ahora, cada uno y uno hablamos la lengua como podemos y no hay menester de esto, etcétera, etcétera. Del punto de vista de la lingüística crítica, lo importante no es si estamos en favor o en contra de esta decisión, ama demandarnos qué influencias y intereses existen detrás y de qué tomarla ahora y no semanas o meses, años y a filus séculos atrás. Para responder a esta demanda, cabe conocer la historia de la RAE. La RAE nació en 1713-14, cuando Felipe V de la dinastía monárquica Borbón, que es el absolutismo francés, arriba en España y después de algunos años toma fuerza y decide hacer un Estado español centralizado. Con este buto crea los decretos de nueva planta para que hayan las mismas leyes y la misma administración para todo el Estado español y hace que el español sea la única lengua oficial. Este proceso no es nuevo, sino que es la continuación de las políticas lingüísticas de Alfonso X y los reyes católicos. Cuando Nebrija escribe una gramática castellana, la primera en 1492, donde él dice que en la parte lexicográfica purifica el castellano de verbos en yibrit y en árabe. Eduardo Subirats, en su obra en español moderno El continente vacío, habla sobre este sujeto. El buto de la RAE se refleja en su misión: limpiar, fixar y dar esplendor. Limpia porque elimina de la lengua toda influencia extranjera y contaminación. Fixa porque la lengua es dinámica, el diccionario enregistra ciertos verbos y usos y no otros. Y da esplendor porque tiene el buto nacionalista de difusar la lengua adentro del Estado español, también afuera, traverso el colonialismo. Existen varios autores que trataron este sujeto, por ejemplo, Alberto Medina, en la obra Historia Política del Español, editada por José del Valle, señala lo siguiente:
The institutionalization of language in 18th century Spain should be understood as the secularization of structures of discipline that until then had been under the monopoly of the Church. In this regard, the creation of the Royal Spanish Academy should be conceived in dialogue with the deployment and application of a political philosophy that argued for the priority of the monarch over the Church. Dunque, lo que dice aquí Alberto Medina es que afita una transferencia del poder religioso al poder político. Y dunque la Real Academia de la Lengua toma atribuciones de la Inquisición española. Por esto hablamos de purificar y de limpiar la lengua del mismo modo que hablamos de purificación religiosa. Sobre el nacionalismo de la RAE, Víctor García de la Concha, director honorario, nos cuenta que la RAE ha servido al honor de la nación, sirviendo la lengua que ayer vertebraba a España y hoy vertebra a 20 naciones en la comunidad iberoamericana y aún fuera de ella, con el diccionario, la gramática y la ortografía que engarzan la unidad, porque la vida e historia de la Real Academia reflejan la historia y vida de España. En curto, con Felipe V nace la RAE para disciplinar, purificar y adelantar el nacionalismo como proyecto colonial traverso la lengua española. Y después topamos la creación de la ASALE. En el siglo XIX, la RAE crea la ASALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española, en 1870. La idea principal es crear academias de la RAE en diferentes países de Latinoamérica. El problema que afita con este proyecto es que parece un proyecto de igualdad, ama en verdad funciona como una pirámide donde en arriba topamos el español de la Real Academia Española y abajo el español de la Real Academia de los otros países. Es una organización neocolonial porque, como dice, en arriba topamos la RAE y las otras academias se topan abajo y son academias correspondientes de la RAE. Ahora, ¿cuál quiere decir academia correspondiente? Quiere decir que estas academias ya pueden escoger sus miembros, ama que solamente la RAE los puede nombrar oficialmente. Además, calen desparte de esto, que los estatutos de las academias correspondientes se parezcan a los de la RAE y que si las academias suetan trocarlos, es menester que consulten esto con la RAE. En curto, la del cabo de decisión es siempre de la RAE española. Este proceso colonial también afita con el ayudo del resto de países. Por ejemplo, en 1951, y con la ocasión del primer Congreso de Academias del Español en Zacatecas, México, el diplomático mexicano Martín Luis Guzmán proposa la igualdad entre las academias. Esto quiere decir que todas tendrían el mismo poder de decisión. La mayoría de países votaron en contra de esta idea. Dijeron, el criterio de España debe tener prioridad sobre el del resto de las academias. Y ansina arribamos al panhispanismo. El proyecto del panhispanismo se desarrolla después de 1980 y consiste en la creación de una grande comunidad con todos los países de habla hispana. En Latinoamérica, también en África, traverso Guinea Ecuatorial y en Israel. Para esto se usan la RAE, el Instituto Cervantes, etc. El problema que afita con el panhispanismo es el mismo que afita con la ASALE, y además de esto, en el caso del panhispanismo se trata de ainda más de un acuerdo de mercado económico y político, no de razón lingüística o ética, económica y política. Por ejemplo, topamos una citación de Carlos Hernández, consejero de turismo de la Embajada Española en Tel Aviv, que dice lo siguiente: Israel forma parte de un mercado muy interesante para nosotros, que es el mercado de Oriente Medio,
donde encontramos varios mercados emergentes como el Golfo Arábigo o Turquía. Nos reuniremos con la Embajada y el Instituto Cervantes para ver qué actividades se pueden potenciar entre ambas partes. La formación cultural y la visión turística es importante y estamos dispuestos a establecer lazos y sinergias. Las empresas que más profitan de estos acuerdos lingüísticos son, por ejemplo, Telefónica, Endesa, BBVA, Grupo Santander, Prisa y Planeta. Y después, finalmente, topamos el acuerdo de estos de al cabo años entre la RAE y las autoridades internacionales del judo español. Y aquí topamos dos haberes principales. En 2015, el nombramiento de 8 academicianes correspondientes del judo español. Academicianes quiere decir que tienen voz, ama no pueden votar y la de al cabo decisión es siempre de la Real Academia Española. Y en 2018 topamos el acuerdo para crear la Academia Nacional del Judo Español en Israel. Este haber topó reacciones muy diferentes. Entonces, por ejemplo, Matilde y Rachel Barnatán de Madrid, de la emisión Sefarad de Radio Exterior de España, están tres salidas con esta decisión. Ellas dijeron en un email en Latino Comunita: es moviente ceremonia. No tengo palabras para expresarte la hermosura de este acuerdo por reusir nuestra lengua. Es cuasi un sueño cumplido. El director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, nos dejó esmovidos, en una nochada de ancha reusidad. Felicitaciones a todo el mundo sefardí por este camino ancho para el avenir de nuestra lengua. En despartes de esta reacción, topamos la reacción de Jaime Vidal Sefija, que es un poquitico más crítica. Sefija es un ex profesor de español, ya salió en pensión años atrás, es ex profesor de español en Sorbonne y sobreviviente del Holocausto. Y él dijo: bravo, a condición que sigan los consejos de los verdaderos lingüistas, investigadores y universitarios que luchan como Galileo. Me sostienen y me dan coraje, como Claude Hayes, Bernard Potier, Rosson, Emilio Alarcos Llorac, Alonso Zamora Vicente, Antoni Badia y Margarit, Alberto Barrera Vidal, etc. Y la de alcaba reacción es daínda más crítica. Es una reacción de Aldina Quintana, doctora en Filología Hispánica y academicien correspondiente del judo español. Ella dijo: los lingüistas no necesitamos precisamente una academia, aunque también estamos a favor, por supuesto. Lo que queremos es financiación para investigar, porque nosotros ya hacemos a diario en las universidades esa labor de trabajar con los textos ladinos. Hace 50 años hubiera sido muy útil, pero hoy es difícil imaginar cuál puede ser su utilidad. Una cuestión lingüística no es, desde luego. Ya puede ser que, como dice Quintana, no es una cuestión de lingüística, ama de lingüística crítica. Para escapar a esta presentación, os quiero recomendar un canal de YouTube que hice un año atrás con Beni Aguado y Alejandro Acero, y que se llama Ladino 21. Es un cantonico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en lengua sefaradí, y donde voy a meter esta presentación. Si queréis meter algún vídeo en judo español, podéis contactarme dejando un comentario en nuestras producciones y con mucho placer voy a hacerlo. Merci mucho y sanos y saludosos que me quedéis todos.